Continuación, capítulo 23, parte 5. Y esta división en grupos de la sociedad tuvo lugar por la siguiente razón. Cuando se hubieron convencido finalmente de que había algo sumamente indeseable en sus presencias y comenzaron a buscar los medios posibles de extraerlo, a fin de convertirse en lo que de acuerdo con la sana lógica debían ser, consecuentes con el sentido y con el objetivo de su existencia, cuyo esclarecimiento, costase lo que costase, debía constituir la base de todas sus actividades, y al pasar a poner en ejecución esta tarea decidida de antemano por su razón, no tardó en hacerse evidente que para su consecución era absolutamente imprescindible poseer en la razón una información lo más detallada posible acerca de las diversas ramas del conocimiento. Pero como resultó imposible que cada uno de ellos adquiriese todos los conocimientos especiales necesarios, se dividieron en cierto número de grupos, a fin de que cada grupo estudiase por separado una de estas ramas especiales del conocimiento. Debo hacerte notar aquí, querido nieto, que fue entonces la primera vez que surgió en la Tierra un objetivo auténticamente científico, desarrollándose normalmente hasta la época de la segunda gran catástrofe sufrida por el planeta, y también que el grado de desarrollo de algunas de sus ramas separadas progresaron ciertamente a un ritmo vertiginoso. Como resultado de ello, muchas de las llamadas verdades objetivas del cosmos, grandes y pequeñas, comenzaron gradualmente a hacerse evidentes en aquel período al resto de los seres tricerebrados que han despertado tu interés. Los sabios miembros de esta primera y quizás última sabia sociedad se dividieron entonces en 7 grupos separados, o como también podría expresarse, en 7 secciones independientes, a cada una de las cuales se les encomendó una tarea precisa. Los miembros del primer grupo de la sociedad ajaldana se denominaron Focsobores ajaldanos, lo cual significaba que los individuos pertenecientes a aquella sección debían estudiar la presencia de su propio planeta, así como la acción recíproca de sus partes consideradas por separado. Los miembros de la segunda sección se llamaban Extrasobores ajaldanos, lo cual significaba que los individuos pertenecientes a la misma se hallaban encargados de investigar lo que se conoce con el nombre de radiaciones de los demás planetas de aquel sistema solar y también la acción recíproca de dichas radiaciones. Los miembros del tercer grupo se llamaban Metrosobores ajaldanos, lo cual significaba que sus integrantes debían ocuparse en el estudio de aquella rama del conocimiento semejante a lo que en nuestra ciencia general recibe el nombre de silcornano, y que correspondía en parte a lo que tus favoritos contemporáneos llaman matemáticas. Los miembros del cuarto grupo se llamaban psicosobores ajaldanos, designando este término a aquellos encargados de observar percepciones, experiencias y manifestaciones de sus propios semejantes, verificando los datos así obtenidos mediante el uso de métodos estadísticos. Los componentes de la quinta sección se llamaban Jarnosobores ajaldanos, lo cual significaba que su misión debía consistir en el estudio de aquella rama del conocimiento que encerraba entonces las 2 ramas que en la ciencia contemporánea de tus favoritos se llaman química y física.
Los miembros del sexto grupo se llamaban mitesobores adjaldanos, es decir, seres encargados de estudiar toda clase de hechos provenientes del exterior, ya fueran conscientemente materializados desde afuera o surgidos espontáneamente, así como cuáles de ellos y en qué casos eran percibidos erróneamente por los seres ordinarios. En cuanto a los miembros del séptimo y último grupo, se llamaban Gospodnisobores adjaldanos. Estos miembros de la sociedad adjaldana se hallaban dedicados al estudio de aquellas manifestaciones en las presencias de los seres tricerebrados de su planeta que surgían en ellos, no como consecuencias de diversas funciones provenientes de diversas clases de impulsos engendrados en los datos ya presentes en ellos con anterioridad, sino de las acciones cósmicas provenientes del exterior y que no dependían de sí mismos. Los seres tricerebrados de tu planeta favorito, que llegaron a formar parte de esta sociedad, lograron efectuar un eficaz acercamiento al conocimiento objetivo, cosa que jamás se había hecho antes en la historia terráquea y que muy probablemente no vuelva a hacerse ya. Y no es posible aquí dejar de expresar cuán lamentable e infortunado para todos los seres tricerebrados terrestres de las épocas siguientes fue que, precisamente entonces, cuando después de increíbles trabajos realizados empeñosamente por los miembros de aquella gran sociedad se había logrado alcanzar el ritmo necesario de trabajo en cuanto al discernimiento, consciente por su parte, y en cuanto a su preparación inconsciente del bienestar de sus descendientes en el calor de aquellas nobles actividades, algunos de los miembros comprobaran, como ya te dije antes, que algo sumamente grave iba a ocurrirle al planeta en un futuro próximo. A fin de establecer el carácter del grave accidente previsto, los sabios se diseminaron por todo el planeta y poco después, como ya te dije, la referida segunda perturbación transalpaniana se abatió de golpe sobre el infortunado planeta de tus simpatías. Pues bien, querido niño, cuando, después de esta catástrofe, cierto número de supervivientes miembros de aquella sabia sociedad volvieron gradualmente a reunirse, careciendo ya de su país natal, se establecieron primeramente, con la mayoría de los demás supervivientes del desastre, en el centro del continente de Grabonsee. Pero tiempo más tarde, una vez vueltos sobre sí mismos, entre comillas, en el continente de Grabonsee, pasado ya el cataclismo no conforme a las leyes, decidieron de común acuerdo tratar de restablecer, reanudando todas sus tareas, las actividades fundamentales que habían sido base de la desaparecida sociedad adjaldana. Como las manifestaciones de aquellas condiciones anómalas de existencia ordinaria de la mayoría de los seres tricerebrados que ya con anterioridad a la catástrofe se habían establecido en aquel lugar, habían comenzado ya por entonces a hervir furiosamente en dicha parte de la superficie del continente de Grabonsee. Estos supervivientes de la sabia y nunca bien ponderada sociedad adjaldana buscaron otro sitio en aquel mismo continente para establecer su residencia permanente, procurando que fuera el más adecuado para los trabajos que debían emprender. Y el lugar deseado les fue proporcionado por el valle de un caudaloso río que tenía su curso en el norte de dicho continente. Y hacia allí emigraron todos juntos con sus familias para proseguir en aquel aislamiento a que la circunstancia los obligaba,
las actividades iniciadas en épocas más felices por la sociedad adjaldana. La región atravesada por este río enorme fue designada con el nombre de Sacronacari, pero con posterioridad este nombre sufrió varias modificaciones. Actualmente se conoce por el nombre de Egipto, en tanto que el caudaloso río, llamado entonces Nipilhochi, ahora tiene el nombre de Nilo. Poco después de que estos ciertos ex-miembros de la sabia sociedad adjaldana se hubieran establecido en esta parte de la superficie del planeta Tierra, todos los miembros de nuestra tribu que habitaban entonces la superficie del planeta que ha llamado tu atención, emigraron hacia aquel lugar. Y las relaciones existentes entre nuestra tribu y los miembros supervivientes de la sociedad adjaldana, según los informes que hasta mí han llegado, eran de la índole siguiente. Ya te dije una vez que antes de la segunda perturbación transalpaniana, nuestra pitonisa insistió en sus profecías en que todos los miembros de nuestra tribu debían emigrar sin pérdida de tiempo, si querían salvar sus vidas, hacia aquel punto preciso de la superficie del referido continente, actualmente conocido con el nombre de África. Este punto preciso de la superficie de dicho continente indicado por la pitonisa se hallaba precisamente en las fuentes del referido río Nihilpoachi, donde los miembros de nuestra tribu vivieron mientras duró la segunda perturbación transalpaniana. Así como después de haberse ya normalizado por completo la mayoría de los procesos naturales, vale decir, cuando la mayoría de los supervivientes ya casi habían olvidado lo acontecido, habiendo vuelto a formar exactamente como si nada hubiera pasado, uno de sus famosos centros culturales, entre comillas, en el corazón mismo de la futura África. Y fue precisamente cuando los ex miembros de la sociedad adjaldana se hallaban entregados a la búsqueda de un lugar apropiado para residir de forma permanente, cuando se acertaron a encontrarse con cierto número de miembros de nuestra tribu, quienes les aconsejaron emigrar hacia el país bañado por las afluentes de aquel río. Nuestra vinculación y amistosas relaciones con muchos de los ex miembros de la sociedad adjaldana no datan, por cierto, de esta época, sino de mucho antes, es decir, del continente de Atlántida y casi de los comienzos mismos de la institución. Como recordarás, te dije antes que cuando descendía a aquel planeta por primera vez y los miembros de nuestra tribu se reunieron en la ciudad de Samlios con mi presencia a fin de tratar de encontrar conjuntamente una salida a la difícil situación allí planteada, aquellas reuniones generales de nuestros miembros eran celebradas en una de las secciones de la catedral principal de la sociedad adjaldana, y a partir de entonces se establecieron excelentes relaciones entre algunos de los miembros de nuestra tribu y ciertos componentes de aquella sociedad. Y así, en el país que más tarde habría de ser Egipto, donde ambos emigraron después del desastre, las relaciones entre los miembros de nuestra tribu y de los excomponentes auténticos de la sociedad adjaldana que acertaron a salvarse, así como los descendientes de otros miembros auténticos, se desarrollaron y continuaron ininterrumpidamente casi hasta la partida definitiva de nuestra tribu de aquel planeta.
Si bien la esperanza de los pocos supervivientes casuales de la sociedad tajaldana de reanudar las tareas emprendidas por aquella institución no pudo cumplirse, fue exclusivamente gracias a ellos, por lo que pudo mantenerse presente en las presencias de los seres de las diversas generaciones posteriores al hundimiento de la Atlántida, la convicción instintiva, entre comillas, relativa al sentido de lo que se conoce con el nombre de elaboración completa del ser personal. Además, también gracias a ellos, parte de lo que había sido logrado por la razón de los seres tricerebrados de la antigua Atlántida pudo sobrevivir mientras esta razón siguió siendo normal, y con posterioridad este algo comenzó a ser transmitido mecánicamente por herencia de generación en generación, alcanzando a los seres de los períodos muy recientes, incluso a algunos individuos de las épocas contemporáneas. Entre los muchos frutos de los sabios trabajos realizados por los miembros de la sociedad tajaldana que fueron transmitidos a la posteridad por herencia, se contaban, sin lugar a dudas, aquellos ingeniosos y sólidos edificios que vi levantar durante mi cuarta visita a aquel planeta por los seres acerca de quienes habré de informarte enseguida, que habitaban aquella parte de la superficie del continente conocido actualmente con el nombre de África. Si bien la ansiedad que en mí había despertado todo cuanto mis congéneres me habían dicho acerca del nuevo observatorio allí instalado, se vio defraudada cuando lo vi con mis propios ojos. No obstante, el propio observatorio, así como los demás edificios construidos en aquella región, me resultaron en extremo ingeniosos, proporcionándome valiosos datos para el enriquecimiento de mi presencia común, con gran cantidad de productivos conocimientos para mi conciencia. A fin de que puedas representarte claramente la forma en que estos diversos edificios habían sido construidos por los seres tricerebrados de aquellas comarcas para el bienestar de su existencia común, creo que bastará explicarte, con mayor detalle posible, la forma en que las particularidades de esta práctica e ingeniosa invención terráquea se manifestaron con respecto al nuevo observatorio construido y por cuya causa, como recordarás, me decidí visitar el país. Con este propósito, debo informarte ante todo acerca de dos hechos relacionados con las transformaciones experimentadas por la presencia común de estos seres tricerebrados que han despertado tu curiosidad. El primero de ellos consiste en que, en el principio de las cosas, cuando todavía vivían normalmente, esto es, en la forma generalmente propia de todo ser tricerebrado, y cuando poseían todavía lo que se llama la visión oleostequeniana, podían percibir a distancias correspondientes a los seres tricerebrados ordinarios la visibilidad de todas las concentraciones cósmicas, grandes y pequeñas por igual, que existían más allá del planeta Tierra durante todos los procesos sufridos por el Oquidano omnipresente en la atmósfera terráquea. Además, aquellos entre los terrestres que se hallaban conscientemente perfeccionados y que habían logrado, de este modo, dotar de sensibilidad para la percepción al órgano de la vista, como todos los demás seres tricerebrados del universo, hasta el grado holoes ultratesnoquiniano, adquirieron la facultad de percibir también la visibilidad de todas estas unidades cósmicas situadas a igual distancia, que nacen y desarrollan su existencia posterior con dependencia de las cristalizaciones localizadas directamente en el sagrado Theomerma Logos, es decir,
en las emanaciones de nuestro sacrosanto absoluto solar. Y más tarde, una vez establecidas las antes mencionadas condiciones anómalas constantes de su existencia ordinaria, como consecuencia de lo cual la gran naturaleza se vio forzada por razones que ya antes te he mencionado, entre otras cosas, a degenerar progresivamente la función del órgano visual terrestre, convirtiéndolo en lo que se llama un coritesnocniano corriente, esto es, la visión propia de las presencias de los seres uni y bicerebrados, pudieron percibir la visibilidad de las concentraciones grandes y pequeñas más allá del planeta, solo cuando tenía lugar el sagrado proceso del Ai, Ei, Oi, Uoa, en el elemento activo omnipresente o Kidanoj, en la atmósfera del planeta, o como ellos mismos dicen, de acuerdo con su pobre comprensión y percepciones, en las noches oscuras, entre comillas. Y el segundo hecho, en virtud también de esta misma degeneración del órgano de la vista en un vulgar coritesnocniano, se basa en aquella ley, común a todos los seres, a establecer que los resultados provenientes de cualquier manifestación de lo Kidanoj omnipresente sean percibidos por los órganos de la vista solo cuando éstos se hallen en contacto inmediato con aquellas vibraciones que se forman en los seres y que materializan la función del órgano perceptor en un momento dado, la visibilidad de las concentraciones cósmicas situadas más allá de ellos. Esto equivale a decir que sólo cuando los referidos resultados de la manifestación de lo Kidanoj omnipresente alcanzan los límites antes mencionados, de acuerdo con la calidad del órgano encargado de percibir la visibilidad, lo que se llama la tendencia del impulso, entre comillas, decrece. Para decirlo con otras palabras, solo perciben la visibilidad de los objetos situados cerca de ellos. Pero si los resultados antes mencionados se desarrollan más allá de dicho límite, entonces esta manifestación no alcanza en absoluto a aquellos seres cuyas presencias se hallan dotadas de órganos para la percepción de la visibilidad, formados tan solo como resultados de la totalidad del hitoclanos. Sería oportuno repetir aquí uno de los profundos aforismos rara vez escuchados en la tierra, de nuestro venerado Mullah Nasreddin, que define de forma terminante el caso que ahora nos ocupa, esto es, el grado de limitación que afecta a la percepción de la visibilidad de tus favoritos contemporáneos. Esta sabia frase, rara vez oída en la tierra, consta de las siguientes palabras. Continuará.